Buenas tardes en Europa y buenos días a nuestros clientes del otro lado del Atlántico. Bienvenidos a una nueva Wealth Talk, una serie de charlas exclusivas para nuestros clientes de Santander Private Banking, en donde traemos la opinión de los expertos para hablar de temas como economía, ciencia, innovación y sociedad. En el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema que titulamos 2023, el año de la desinflación. Contamos con la presencia de Juan de Dios Sánchez Rosselli, nuestro Global CIO de Santander Banca Privada, Alfonso García Lluvero, nuestro Director de Análisis y Estrategia de Santander Banca Privada España, y Nicolás Pérez de la Blanca, nuestro Chief Investment Officer de Santander Private Banking Internacional, que nos acompaña desde Miami. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos tiempos, en los últimos 2 meses específicamente, desde que lanzamos nuestro Investment Outlook en el mes de noviembre. Empezaremos, Juan de, por hacer un repaso sobre los principales mensajes de ese Global Market Outlook al que titulamos el gran ajuste de los tipos de interés. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿los tipos de interés son la variable más importante para este año 2023? Buenas tardes, buenos días. Efectivamente, son la variable más importante. Ya lo fue en el ejercicio 2022 por el lado negativo, ¿no? Tuvimos un shock de inflación, un shock de subidas de tipos a nivel en todas las economías. En las economías desarrolladas, los agentes económicos tuvieron que sufrir el shock de subidas de entre un 3 y un 5% en los tipos de interés, y en economías latinoamericanas como Brasil, Chile o México, incluso una subida acumulada en los 2 últimos años de por encima del 10%. En el 2023 pensamos que los tipos de interés van a seguir siendo protagonistas, pero por el lado positivo. Esperamos una estabilización monetaria que venga de la mano de lo que hablamos en nuestro informe anual. Nos referíamos como las 3 Ps, los 3 hitos, ¿no? El pico de inflación, la pausa en las subidas de tipos y el pivot en el cambio de sesgo en la política monetaria hacia bajadas de tipos de interés. Pensamos que el año ha comenzado de forma positiva en lo que respecta a esta hoja de ruta y sobre todo en el primer hito, el hecho de que la inflación está dando señales inequívocas de que ha tocado techo y que la evolución es claramente a la baja. Okay. Hablaste de sorpresas positivas. ¿Cuáles son los actores detrás de ese comienzo tan bueno de mercados en el mes de enero? Veamos aquí. Bueno, el año ha comenzado de forma espectacular. Hemos tenido en muchos de los mercados uno de los mejores meses de enero de la historia. Vemos en el gráfico de la izquierda lo que fue el comportamiento de la renta fija global y la renta variable global en el año 2022. No hablaremos de lo que pasó en el 2022 porque claramente negativo. Queremos pasar página a la hoja del calendario del 2022. Y efectivamente, hemos comenzado el año con un comportamiento en los mercados radicalmente opuesto, por el lado positivo, con subidas por encima del 7% en la renta variable global y de la renta fija por encima del 3%. ¿Qué es lo que hay detrás de este comportamiento en los mercados? Pues hemos tenido sorpresas muy positivas por el lado de la inflación que han empujado sobre todo a los mercados de renta fija y también a los mercados de renta variable, y sorpresas muy positivas también por el lado del crecimiento que han ayudado a los mercados de renta variable. Bueno, un poco por continuar esta conversación y organizarla un poco, vamos a hablar de esas sorpresas positivas de inflación y de crecimiento en los siguientes minutos. Empezando por Estados Unidos, Nicolás, en el gráfico que les pongo aquí vemos un comportamiento bastante importante en el descenso de la inflación en los diferentes componentes. Coméntanos un poco lo que ha sucedido y cómo va la inflación en Estados Unidos para los siguientes meses. Efectivamente, Cristina, como ya apuntamos el año pasado, la inflación con sus diferentes componentes mostraban que iba a empezar a ir descendiendo. Primeramente, el componente de bienes, que era el que más afectado tenían por las cadenas de suministro por el coronavirus, como se puede comprobar, fue el primero que tocó pico, que fue casi en marzo y empezó a descender, y es el que ahora mismo está aportando menos crecimiento a nivel de la inflación. El segundo fue el de energía y alimentos, el cual fue el mayor pico que vimos casi en junio, julio, y ya empieza a descender de manera importante. Y el siguiente, y es el que ahora pues, más nos preocupa, es la inflación de servicios, la cual está cayendo, pero se mantiene en niveles bastante más elevados de lo que nosotros estábamos esperando.
Ahí lo podemos ver, estas noticias en el cuadro de la derecha, como pues, tanto gasolina como coches, en función de cómo iba evolucionando ese descenso, lo poníamos en diferentes colores, podemos ver que ya están en verde en el mes de diciembre y seguramente continúen en verde o mejorando en los próximos meses. El de salarios, que no es un componente de inflación, pero nos indica muy bien la potencial evolución del componente de servicios, que es uno de los que más pesa dentro de la inflación, tanto incluyendo con vivienda y sin vivienda, se muestra pues en niveles bastante elevados y es lo que hace que pues, la componente de la inflación de servicios, principalmente por hospedaje, vivienda y otros factores, pues haga que todavía se mantenga elevada. En líneas generales, durante los 2 primeros trimestres de este año vamos a continuar viendo una inflación descendiendo. Aquí la pregunta, y es la preocupación que tenemos, es en la segunda parte del año, cuando los efectos base desaparezcan. Hay que recordar que en la primera parte del año pasado tuvimos datos de inflación creciente, que llegaron casi hasta niveles del 9,4%. En la segunda parte del año la inflación ya empieza a descender y ahí es cuando volveremos a ver los niveles en los que podemos alcanzar. Pero en líneas generales la noticia positiva es que la inflación está descendiendo. Fenomenal. Si pasamos a la eurozona, Alfonso, y vemos el mismo gráfico, ¿qué nos puedes comentar acerca de la evolución de la inflación? Porque aparentemente lo que vemos es un retraso si lo comparamos con lo que ha sucedido en Estados Unidos. Cuéntanos un poco. Buenas tardes, Cristina, y buenos días a nuestra audiencia, a nuestros clientes del otro lado del Atlántico. Pues como bien dices, al final en la zona euro hemos ido por detrás, ¿no? Al final la génesis de la inflación aquí en Europa ha tenido un componente diferente al de Estados Unidos, ha tenido casi un monólogo de choque de oferta y es cierto que vamos por detrás, ¿no? Vamos por detrás. No olvidemos que el año cerró en tasas de inflación interanual cercanas al 9% la general, 5,2% la subyacente, que es el nivel máximo desde que entró el euro en funcionamiento. Y son cifras, desde luego, que el Banco Central Europeo va a tener todavía que lidiar con cierta solvencia, ¿no? A nivel de rúbricas, pues bueno, vemos algo parecido y similar a Estados Unidos, ¿no? La parte energética ha tenido pues bueno, un claro protagonismo como factor explicativo de la moderación reciente. La parte de servicios también empezamos a ver menos cuello de botella también. Es lógico, al final, a medida que ha ido avanzando en la normalización post-pandémica, también se ha ajustado al alza la capacidad en muchos sectores de la parte terciaria, y eso también es un elemento muy positivo. Y donde tenemos más dudas es en un componente también más aleatorio, más exógeno, muy dependiente de lo que suceda también en el conflicto bélico, como es la de alimentación, ¿no? Aquí probablemente sea uno de los componentes que más dificultades vamos a ver a lo largo del año para asistir a una moderación consistente. ¿Cómo vemos la trayectoria de la inflación de aquí en adelante? Pues bueno, esta primera parte del año todavía vamos a ver cierta tensión, ¿no? Sobre todo porque al final hay muchos contratos energéticos que son anuales y donde al final la fijación de precios, lógicamente los niveles de partida, va a tensar un poco la cuerda a corto plazo. Eso se suele renegociar entre enero y febrero. A partir de entonces vamos a asistir probablemente, y por un efecto estadístico, el efecto base, a una moderación clara por la energía. Al final la invasión de Ucrania empezó en febrero y el punto máximo en tensión energética y de materias primas vino en junio. Por tanto, ese periodo va a ser claramente... se va a acelerar la senda desinflacionaria. Ahí pensamos que la inflación se podría ir a niveles del 5% interanual la general. Y luego la segunda mitad del año más dudas derivadas de qué pase con los alimentos y también de la parte salarial, ¿no? Que es un elemento que es cierto que aquí todavía no estamos viendo una tensión importante, un crecimiento del 2,9 agregado de los salarios, pero en Europa hay que tener en cuenta que la negociación sindical tiene más presencia que en Estados Unidos y además suele actuar históricamente con cierto retardo en el momento en que empieza la inflación. Por eso ahí es donde la duda se va a ir renegociando al alza, pero tampoco creemos que haya un desbordamiento, fruto también de lo que vimos en Alemania en la parte final del año pasado, que además lo comentamos en nuestra ponencia del Investment Outlook de noviembre. Al final los sindicatos alemanes han logrado subidas salariales, pero prácticamente la mitad de lo que estaban pidiendo en origen. Por tanto, la tendencia a priori de la inflación debería ser claramente descendente, con una aceleración fuerte hasta mitad de año. A partir de ahí con más dudas, pero nosotros pensamos que el año puede acabar en torno al 3% del interanual, que supondría un promedio anual equivalente al 5%.
Fenomenal. Con esto, pues podemos concluir que realmente ese primer hito del pico de la inflación, pues en las dos principales zonas del mundo lo hemos pasado, en Estados Unidos y en Eurozona. Y lo que vamos a ver ahora es, después de las sorpresas de la inflación, las sorpresas que hemos visto en crecimiento. Pasamos de nuevo a ti, Nico, y creo que la pregunta que más cabe hacer en términos de Estados Unidos es sobre el mercado laboral. Vimos esa publicación de datos del mes de enero, el viernes pasado, que sorprendió absolutamente a todos los analistas y a todo el mercado. Cuéntanos un poco por qué está tan fuerte el mercado laboral y cómo fueron esos datos. Efectivamente, los últimos datos, ya no el último que fue el que más sorprendió, sino la tendencia que venimos viendo en los últimos 4 meses es de un mercado laboral muy fuerte, en ningún caso mostrando pues, una potencial recesión a 12 meses vista. Una de las principales causas de esta fortaleza del mercado laboral viene principalmente por la parte de la oferta, donde hemos visto que se ha ido incrementando de manera paulatina, pero se encuentra todavía muy por debajo de los niveles previos al coronavirus, lo que hace que las empresas tengan que seguir demandando tasas de trabajo. Por eso el número de vacantes, como ponemos en la slide, es de 1,9 vacantes por cada desempleado, es decir, realmente al existir una tasa de desempleo muy baja, de hecho tocamos 3,4%, que es el nivel mínimo desde 1969, nunca el mercado había estado tan fuerte, pues está provocando que pues, las empresas se encuentren, dado a estos buenos datos de crecimiento que estaba poniendo Juan al comienzo, pues quieran seguir demandando trabajadores. Y esto es muy favorable para el consumo, muy favorable para el crecimiento, pero por otro lado, como mostramos en la slide de inflación, para lo que es servicios, la inflación de servicios pues hace que la fortaleza de este mercado laboral vaya a complicar a futuro que la inflación pueda continuar cayendo, sobre todo a los niveles de largo plazo que tenga la Reserva Federal. Muy bien. En el caso de Europa, Alfonso, volviendo a ti, la sorpresa del crecimiento viene por un lado completamente distinto. Si recordamos en el mes de noviembre, diciembre, los temores y lo que se publicaba en prensa era temas de desabastecimiento de gas, posibles racionamientos y cosas de ese estilo. A la vuelta de 2 meses, es decir, ahora en febrero, ¿cómo vemos las cosas? ¿Ese peligro de desabastecimiento desapareció? ¿Y cómo vemos ese mercado laboral y la variable energética? El mercado energético. Pues ahí, Cristina, la verdad es que se han alineado 3 astros, ¿no? Igual que el año pasado y en el año 20 tuvimos 2 suertes de cisnes negros, desgraciadamente. En el caso del gas, pues ha habido una alineación de 3 factores. Por un lado, la fortuna, la suerte. Hemos tenido un invierno, de momento, estamos teniendo un invierno en Europa con unas temperaturas bastante benignas. En segundo lugar, la disciplina. Aquí en dos vertientes. Por un lado, pues sí se hizo un esfuerzo para buscar fuentes alternativas lo antes posible. Y por ahí la verdad es que se ha desbordado todas las previsiones en positivo de abastecimiento de inventario. Luego también pues, bueno, la propia disciplina de consumidores y empresarios, sobre todo la parte del consumidor, donde pues, bueno, afortunadamente no ha habido que apelar a un racionamiento extremo en el uso energético, pero sí es cierto que se ha dosificado y eso también ha ayudado. He hablado de la fortuna, he hablado de la disciplina y, por último, también el papel de las ayudas gubernamentales, ¿no? Aquí, en el caso de España, lo hemos visto, ¿no? Cómo pues, bueno, esas ayudas que han paliado también parte de esa pérdida de poder adquisitivo y la merma energética pues ha sido también muy importante. Mirando hacia adelante, pues de momento creemos que hasta abril no va a haber problemas. Estamos viendo ya de unos niveles de inventarios muy holgados y el problema va a venir a partir de abril cuando, sobre todo Alemania, se tenga que volver a reabastecer en una situación donde esta vez ya el gas ruso está fuera de órbita, donde el tema del yacimiento de Groningen en Holanda pues bueno, también está a punto ya de finalizar. Y es cierto que el paso del tiempo es el principal aliado para pues bueno, sobre todo que la parte de gas natural licuado se sigue avanzando. Aquí, en este caso, España tiene mucho que ganar porque es uno de los donde la infraestructura está más desarrollada. Por lo tanto, por ahí, pues, bueno, yo creo que había un miedo atávico en verano a que hubiera un desabastecimiento absoluto. Parece que no va a ser así, pero es una variable que desde luego va a estar muy sujeta todavía a mucha volatilidad. Lo bueno es que lo estamos viendo en la parte de crecimiento, que al final el gas es clave para muchas industrias en Europa, sobre todo el apalancamiento es mayor en Alemania o en Italia, donde industrias como la química, la industria metalúrgica, la industria de automoción, en general todo el sector industrial, la industria pesada,
pues de mucha dependencia, y eso es de lo que es un alivio, ¿no? La verdad es que la fotografía hoy la habremos firmado todos, incluso pues bueno, con un 20% menos de existencia. La verdad es que es para congratularse, y lo bueno o lo malo es que no hay que dormirse. O sea, que hay que seguir avanzando, seguir diversificando, seguir buscando fuertes alternativas, pero el verdadero test, el verdadero examen que venía este invierno parece que se ha aprobado, ya no solo con un bien, sino diría casi con un sobresaliente. Pues muy bien, y esto pues cabe añadir que es un paso adicional al seguir con la transición energética de una manera mucho más rápida porque la necesidad apremia. Por supuesto, al final Europa, que había sido la región de los grandes bloques que más avanzado tenía ese proceso, con una reglamentación clara, 2030, 2050, objetivos de emisiones, etcétera, pues se ha visto en los últimos tiempos un poco sobrepasada por Estados Unidos, también por Asia, pero lo bueno es que yo creo que ya es un proceso irreversible, ¿no? Aquí no hay marcha atrás y al contrario, creo que además va a haber que apelar a un poco ese principio de destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Y que también se puede aplicar al sector energético, ¿no? Se ha destruido también pues mucha capacidad, muchas fuentes tradicionales se cuestionan, pero bueno, también de todo eso va a salir yo creo que algo muy bueno, y por supuesto sectores como infraestructura energética va a ser clave en los próximos 20-30 años. Efectivamente. Bueno, pasamos a una zona del mundo totalmente alejada que es China. La sorpresa en China, Juan de, fue la decisión del gobierno de quitar la política de cero COVID. ¿Cómo va a ayudar esto a China y cómo va a ser la recuperación en este año? Sin duda, esta decisión del gobierno chino va a tener una repercusión positiva en el sector del consumo, que había estado muy castigado porque los focos de contagio en China eran intermitentes y esto provocaba numerosos confinamientos que al final pues, han sido un lastre para el crecimiento en China en los últimos trimestres. El año 2022 ha sido un año de muy pobre crecimiento para la economía china. Este cambio radical en la política de cero COVID va a tener un coste en términos sanitarios, pero en términos económicos va a permitir una reactivación que ya vemos en el gráfico de vuelos comerciales. Es un proxy de los niveles de actividad y de movilidad del consumidor chino, y se ha visto con las cifras de estadísticas de desplazamientos en el año lunar chino. Por lo tanto, todos los economistas están apuntando a una aceleración importante del consumo en los próximos trimestres, y eso es algo que ha faltado. Esta variable de fortaleza del consumo va a ser un factor que va a añadir crecimiento al año 2023, y por lo tanto se ha despejado un foco de incertidumbre muy importante. Bien. Bueno, pues podemos decir las siguientes conclusiones. Por un lado, hemos despejado un par de riesgos de cola importantes. Por un lado tenemos el tema de la energía, el tema de China también lo hemos despejado. Y tenemos, pues si recordamos un poco nuestro escenario central en el Market Outlook, era un escenario en donde no nos vamos a una recesión profunda en los países desarrollados, sino tendríamos unos crecimientos cercanos a cero y probablemente algún otro trimestre de crecimiento negativo. Ahora la gran pregunta que nos surge es, con estas sorpresas negativas, ¿es posible evitar la recesión en las economías desarrolladas? Empecemos por Estados Unidos de nuevo, Nicolás. ¿Qué nos puedes contar de cuál es el outlook que tiene tu equipo en Miami sobre el crecimiento de la economía en Estados Unidos en 2023? Aquí hay que partir de la base que, para aquellas personas que no lo sepan, el 70% del crecimiento americano viene por consumo. Por lo tanto, la situación de las familias, de los hogares a nivel financiero es crítico para saber si podemos ver una fuerte desaceleración en el crecimiento económico. Aquí en este gráfico se puede comprobar que la tasa de ahorro por partido por renta disponible realmente está a día de hoy en terreno negativo, por eso aparece en rojo. Desde el año 2000 solo tuvimos una foto parecida desde el año 2005 al 2008, que acabó en ese entorno en recesión. Y lo que queremos decir con ello, o apuntamos con esto, es que la situación de las familias, dado que el mercado laboral es muy fuerte, puede aparentar que a día de hoy las familias estén con mucha capacidad de poder seguir consumiendo a futuro, y por eso los datos de inflación
siguen estando bastante elevados en la parte del sector servicios. Pero podemos comprobar que ese consumo ha venido principalmente no por la parte realmente de renta, la parte de salarios, ya que ajustado por inflación ha sido negativo, ni por la tasa de ahorro, la cual ya empezamos a ver que entra en terreno negativo, sobre todo aquella que provenía por los cheques que se dieron en el año 2020 en política fiscal del gobierno de Biden para estimular el crecimiento económico. Por lo tanto, la foto del consumidor, si la agrupamos, a día de hoy es positiva, pero vemos preocupante la tendencia a futuro, dado que a día de hoy el consumidor mantiene el ritmo de consumo, pero su situación de patrimonial a futuro va a ser peor de la que viene siendo en los últimos meses. Y esto lo que nos hace pensar es que el crecimiento a futuro en Estados Unidos, si bien pensamos que la reducción importante que tenemos de la probabilidad de recesión ha aumentado, por lo tanto, a corto plazo no podemos ponerla o no debemos de cotizarla, lo que sí tenemos que ver es que ese soft landing que nos decía la Reserva Federal que podíamos alcanzar para final del año 2023, es decir, un crecimiento por encima de cero, pero por debajo de su potencial del 2%, pensamos que es bastante factible. Muy bien. Pasando a Eurozona de nuevo contigo, Alfonso. Veníamos de un año 2022 en donde los datos fueron un poco de menos a más hacia el final del año. Lo que vemos en este gráfico son datos de confianza empresarial. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción para el crecimiento en Eurozona este año, qué drivers pueden ayudar y cuál sería más o menos tu visión. Pues cierto, Cristina, como bien apuntabas, que el año pasado sorprendió, ¿no? Porque en verano prácticamente todo el consenso estaba viendo inevitable una recesión de la segunda mitad del año. Los datos han sorprendido positivamente. La verdad es que tu pregunta anterior, ¿es una recesión sí o no? Yo creo que, como decía Juan, ¿no? Más importante para 2023 van a ser esas 3 P's que esa R mayúscula que, ya digo, parecía gigante en verano del año pasado. Nosotros sí creemos que Europa pues, bueno, va a bordear un crecimiento ligeramente negativo a lo largo del año 23, crecimiento plano, ligeramente negativo, menos 0,1, menos 0,2 promedio anual. Y aquí todavía vemos factores para que, si bien una contracción económica tenga un carácter muy superficial. El primero, pues bueno, la situación también de las familias. No es cierto que el ahorro ha ido mermando con el paso de los meses, pero todavía el colchón es suficiente para afrontar lo que viene por delante. A nivel de empresas, pues yo creo que fruto de unos tipos de interés extraordinariamente bajos han sido capaces de financiarse con mucha holgura en los últimos años y ahora van a tener que emitir mucho menos papel y eso les va a dar también más músculo financiero. Creo que también es muy importante cómo están fluyendo las cadenas de valor globales tan importantes también y relevantes para Europa, ¿no? Para esa industria que comentaba antes. Los datos siguen mejorando y ya estamos hablando de una fluidez muy importante. Por supuesto, la política fiscal. Aquí creemos que va a tener todavía un sesgo ligeramente acomodaticio, ligeramente expansivo y además no olvidemos una cosa. Parece que nos hemos olvidado ya, pero todavía este año va a ser muy importante en la ejecución de los fondos Next Generation EU y eso va a ser, desde luego, también otro granero de crecimiento. Y el mercado laboral, ¿no? Comparte denominadores comunes con el estadounidense, ¿no? Ahora aquí la pandemia ha traído cosas muy negativas, ha cambiado el mundo, pero probablemente en el mercado laboral, de cara a la gestión que hacen las empresas de la oferta y la demanda laboral, tiene beneficios, ¿no? Beneficios que les va a permitir mantener una estructura de costes más apuntalada en base a apelar a fórmulas más flexibles en cuanto a horas trabajadas, en cuanto al flexi-working, y esto, pues lógicamente, va a tener un impacto en que la destrucción de empleo aparejada va a ser mucho menor a priori que en otros ciclos de manual, ¿no? Por eso yo creo que al final sí que hay argumentos para pensar que en Europa, si bien una contracción va a tener ya de un carácter muy leve. A nivel de economías, lógicamente, las más apalancadas todavía al conflicto bélico van a ser más sensibles. Aquí sí que estamos viendo eventualmente una mayor contracción en Alemania o Italia, pero es cierto que, y lo apuntaba antes Juan de, ¿no? Hay un comodín encima de la mesa que no estaba hace 2 meses, que es la apertura de China, que eso para Alemania va a ser capital al ser una economía tan volcada al sector exterior. Y para acabar, una pincelada de España, ¿no? Sí que estamos viendo todavía en el año 2023, igual que en el 22,
liderazgo en crecimiento. Y aquí, pues bueno, hay una cuestión fundamental, la parte energética, ¿no? Esto sí que diferencia a España respecto a otras economías. Y luego también el apalancamiento al sector servicios, que fue el gran lastre durante la pandemia, la gran condena de la economía española o la italiana, y que ahora, pues bueno, en la medida en que la normalidad parece que ha llegado ya, ojalá para quedarse mucho tiempo, también va a beneficiar mucho a nuestra economía. Fenomenal. Juan de, hablaba Alfonso sobre lo positivo de la reapertura china para Alemania. Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva del crecimiento en China respecto al consumidor, respecto a los demás sectores de la economía y cómo podría eso encajar dentro de todo este escenario de crecimiento global. Bueno, pues para la economía china esperamos una reactivación del crecimiento. Es decir, para Estados Unidos y para Europa se espera menor crecimiento en el 2023 que el 2022, un crecimiento bastante plano. El año malo a nivel económico para China fue el 2022 y partimos de la ventaja de esta reactivación derivada de la reapertura y una fortaleza sin duda en el sector consumo. Ahora, el sector consumo en China representa un porcentaje menor de la economía que otras economías. Nicolás hablaba de un 70% que pesa el consumo en la economía norteamericana. En el caso de China hablamos de un 50-55%. Por lo tanto, hay otros sectores que tienen una importancia muy importante para el crecimiento en China, y en el gráfico podemos observar una variable que todavía sigue preocupando y es la evolución negativa en la inversión inmobiliaria, que había sido uno de los motores del crecimiento en las últimas décadas en China, pero que ya había llegado a unos niveles, había derivado en un elevado apalancamiento en las empresas inmobiliarias que el gobierno trató de controlar con unas normativas muy estrictas. Por lo tanto, visión positiva para el crecimiento en China, pero tenemos un foco de preocupación en ver cómo las autoridades chinas consiguen estabilizar el sector inmobiliario, que tiene un peso muy relevante en la economía china. Muy bien. Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, yo quisiera hacerles una pregunta de 2 minutos a cada uno, a Alfonso y a Nico. ¿Cómo ven el comportamiento de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo? La pregunta que nos hacemos ¿es posible que anuncien bajadas de tipos antes del final del año? Empecemos contigo, Nicolás. A ver, el mercado la está cotizando. El mercado está poniendo en precio la caída de inflación que vamos a tener durante todo 2023. De hecho, se puede comprobar, como en el gráfico a la derecha, como las expectativas de inflación a partir de abril es de llegar a alcanzar cerca de, o estar alrededor de un 3%. El mercado, antes de la reunión que de la semana pasada, la Reserva Federal pronosticaba una bajada de 50 puntos básicos en la segunda parte de este año. Powell lo que sí mencionaba es que, dado la inflación y el crecimiento, y sobre todo la parte del mercado laboral, la fortaleza que tenía, seguía manteniendo que para el año 2023 es de mantener los tipos de interés en los niveles actuales. De hecho, la proyección de los dots plot que salieron en diciembre, que es el consenso de todos los gobernadores de la Reserva Federal, es entre 5 y 5,25. Por lo tanto, ahí hay una diferencia de 50 puntos básicos con la expectativa del mercado. De nuestro punto de vista, y también lo reflejaba la Reserva Federal, el año 2023 no es una cuestión de cuántas subidas, ya que los tipos de interés en los niveles actuales ya se encuentran en tipo de interés real positivo para final de este año y, por lo tanto, están presionando las condiciones financieras. Es si realmente existe el riesgo en la segunda parte del año que, bajando los tipos de interés, podemos tener una reaceleración de la inflación, que es el error que ocurrió en los años 70. Powell ha mencionado durante todo el año 2022 y en las reuniones que ha tenido en 2023 que ese error no quiere tenerlo, que quieren saber, antes de cambiar su política monetaria, que realmente la inflación se va a mantener anclada cercano al 2%, que es su objetivo a largo plazo. Por lo tanto, en resumen, como conclusión, si tenemos que posicionarnos, si ocurre una bajada, tendría que ocurrir muy a final de año, casi en diciembre, o empezar a pensar en el primer trimestre del año que viene, siempre y cuando que el crecimiento económico no le cambie la tendencia. Repito la pregunta para ti, Alfonso.
¿cómo ves el Banco Central Europeo? ¿Vemos bajadas de tipos para este año o qué necesitamos para que eso suceda? Yo coincido con Nicolás, ¿no? Nosotros creemos que, primero porque el Banco Central Europeo va algún cuerpo por detrás de la Reserva Federal, también en paralelo a cómo ha sido el ciclo inflacionario. Y es cierto, Lagarde en el Consejo de Gobierno de la semana pasada sí mostró más dudas, fue un mensaje menos nítido que el que emitió en diciembre, donde sorprendió el tono especialmente hawkish o tensionador. Sobre todo, nosotros sorprendió especialmente esa vigilancia de los efectos de segunda ronda, ¿no? Que sabemos que eso un desanclaje las expectativas de inflación de los agentes económicos, y el segundo componente es un desbordamiento salarial. Ahí apelaba a lo que comentaba en la primera de tus preguntas, Cristina. El BCE va a querer tener muy seguro que no va a haber un desbordamiento salarial, y eso no lo va a tener claro hasta bien avanzado el año, porque ya digo, va con cierto decalaje las negociaciones sindicales, ¿no? Una vez que el BCE vea probablemente que no ha habido un desbordamiento salarial y un poco si se cumple la dinámica de precios que estamos previendo con ese importante efecto base en la parte central del año, nosotros consideramos que más o menos en junio deberíamos ya certificar ese inicio de la pausa monetaria. Estamos previendo de los niveles actuales, tomando referencia a facilidad de depósito, pues una subida de 50 puntos básicos en el Consejo de Gobierno de finales de marzo, que nos lo llevaría al 3%. Y a partir de ahí, pues bueno, el mercado está debatiendo si va a ser necesario mucho más, poco más y cuántos movimientos. Nosotros creemos que quizás 50 puntos adicionales de ese 3% sería razonable para situar el techo en el 3,5% de la facilidad de depósito, que sería el 4% del tipo de intervención. Y a partir de ahí, igual que en Estados Unidos, creemos que el BCE va a abrir una meseta de evaluación, un periodo de stand-by, donde va a querer tener mucha garantía de que el proceso ha sido exitoso y que ha conseguido revertir la inflación a lo largo de los meses siguientes. Por eso creemos que no habrá baja de tipos hasta como pronto primavera de 2024. Y está muy claro, Cristina, al final el esfuerzo que hicieron los bancos centrales el año pasado, criticado en su momento porque quizás reaccionaron tarde, en nuestra opinión no ha sido así. De momento han logrado anclar expectativas de inflación, han logrado evitar una espiral inflacionista en salarios, y eso será el principal legado que nos dejen dentro de unos años. Por eso creemos que sería muy precipitado, después de ese proceso tan intenso de subida de tipos el año pasado, revertirlo en poco tiempo. Paciencia, meseta y esperar. Pero bueno, lo dijimos también en noviembre. Sí. Jackson Hole este año, igual que el año pasado fue el giro de tuerca tensionador, quizás este año empiece a ser el giro de tuerca dialéctico para preparar el mercado hacia un pivote monetario cristalizado en primavera del 24. Bueno, yo creo que en estos últimos minutos, Juan de, te pediría que de la cantidad de temas que hemos tocado en estos 35 minutos nos hagas una síntesis muy rápida para nuestros clientes, para que se queden como con los principales puntos que hemos tocado el día de hoy. Y luego pasaremos a un turno de preguntas muy cortito. Muy bien, pues para sintetizar un poco todos los mensajes, yo lo haría con 3 mensajes. 2 noticias positivas y un foco de preocupación. Primera noticia positiva, tipos de interés e inflación. La variable de estabilidad monetaria se está consiguiendo, hemos visto el pico de inflación y estamos muy próximos a la pausa de tipos de interés. Por lo tanto, 2 de las 3 P's que veíamos como claves en la recuperación de los mercados, estamos muy cercanos a lograrlas, y eso es muy importante para los tipos de interés y para los mercados de renta fija. Segunda noticia positiva, no vemos una crisis económica profunda inminente, vemos una desaceleración, pero vemos una estabilización en algunas de las tendencias negativas que vimos el año pasado y se han despejado algunos de los riesgos importantes. Por lo tanto, tenemos suministro energético en Europa, hay libertad de movimientos en China y el mercado laboral en Estados Unidos sigue dando señales de enorme fortaleza, y eso elimina el riesgo de una recesión importante. Estamos hablando de desaceleración. Y termino con el foco de preocupación, y es un poco el desajuste entre las expectativas del mercado y la dialéctica y los mensajes de los bancos centrales. Los bancos centrales nos están diciendo que no van a cambiar la política monetaria hacia bajadas de tipos de interés hasta que no se produzca un ajuste económico que permita equilibrar pues un mercado laboral que está pues realmente tenso, realmente estrecho, y que provoca mucha facilidad
en el contagio de la inflación a salarios. Y el mercado piensa que es posible llegar a esa bajada de tipos de interés con un muy bajo coste económico. Entonces, veremos a ver, creemos que este desajuste entre lo que espera el mercado y los mensajes de los bancos centrales, pensamos que va a provocar algo de volatilidad y que esto va a afectar sobre todo más a los mercados de renta variable, que son los más sensibles a esta variable. Entonces, yo creo, centraría en esos tres mensajes. Muy bien, pues tenemos una pregunta del público, de Carlos. Nos pregunta, ¿qué se espera en cuanto a niveles de confianza del consumidor? Alfonso, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar este año con el consumidor? Bueno, pues lo apuntaba antes Nico, ¿no? Cuando hablaba de esa importancia capital que tiene esta variable en Estados Unidos, ¿no? Al final, la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación actúa con retardo, ¿no? No es una cuestión automática que vaya en paralelo en el calendario, sino que este año, lógicamente, vamos a ver más ese efecto acumulado y también esa tensión de las condiciones financieras. Lo positivo, ya digo, en balance la pandemia trajo ese confinamiento, pero también trajo en positivo pues, un colchón de ahorro, aunque es cierto que se ha ido gastando, pero todavía el remanente está muy por encima de lo que han sido otros ciclos y eso es un elemento que debería dar tranquilidad. También yo creo que es importante pues, ver que la política fiscal ayuda, ¿no? Al final, la diferencia que tuvimos en el año 2008 y años siguientes es que la política fiscal iba contracorriente de lo que era necesario en aquel momento, que era acompasar a la política monetaria como medidas contracíclicas, ¿no? Recordemos que el mercado premiaba sobre todo la consolidación fiscal y se ha dado cuenta el mercado que no hay que ajustar tanto esa pieza y ser algo más flexible. Yo creo que esa flexibilidad, es cierto que entra un poco también en lucha con lo que está haciendo la política monetaria, pero es bienvenida ahora, ¿no? Es un poco válvula de escape para el consumidor. Y todo va a depender mucho, y siempre lo hemos dicho los economistas, ¿no? Si el mercado laboral funciona, y Juan de lo ha dejado claro en las conclusiones, es la variable que más tranquilidad le da a un consumidor. En las familias, cuando hay empleo, tú te puedes ajustar el cinturón, puedes sacrificar algún tipo de gasto, pero lo importante va a seguir funcionando. Yo creo que eso también va a ser un elemento muy importante desde el punto de vista del sentimiento del consumidor. Por tanto, creo que hay diferencias notables con otros ciclos, ahorro, músculo laboral y ayuda a la política fiscal como triple variable diferenciadora, ya digo, en este ciclo con anteriores. Por lo tanto, suelo próximo y con perspectiva de que la segunda mitad del año vaya poco a poco mejorando. Y aquí esperemos que la variable geopolítica ojalá mejore y eso sí que es un componente mucho más impredecible, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Nicolás, te hago una pregunta a ti que nos viene del público. Okay. La pregunta va sobre la renta variable. En realidad no hemos comentado demasiado mercados y yo creo que es importante que expongamos nuestra visión sobre lo que puede pasar en los mercados de renta variable este año con este inicio tan sumamente fuerte. Con un año de crecimiento económico pobre, era más de esperar pues que la renta variable empezase un poco regular. ¿Qué se puede esperar? ¿Va a caer la renta variable en el resto del año? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los beneficios? Bueno, buena pregunta. El comienzo de este año, aquellas personas que les gusta renta variable han comprobado que ha sido un espejo del mal comportamiento del año pasado. Lo que más ha caído el año pasado es lo que mejor comportamiento ha tenido este comienzo de año. Las dinámicas fundamentales no han cambiado. De hecho, la presentación de resultados que de hoy estamos teniendo del cuarto trimestre muestra que las empresas pues realmente, sobre todo a nivel de márgenes, están viendo bastante presión a la baja y las expectativas de beneficios siguen descendiendo paulatinamente para el final del 2023. Pero el mercado, en base a ese escenario pues más favorable al crecimiento y de que haya inflación, pues lo que está poniendo en precio es que las empresas, sobre todo para la segunda parte del año, van a poder tener un mejor comportamiento y por lo tanto están intentando adelantar pues con ese crecimiento en precios, pues esa mejor expectativa de resultado. Por lo tanto, en este primer comienzo de año todo lo hemos tenido fijado en movimientos del múltiplo más que por movimientos de los beneficios por acción. Adicionalmente, otro factor importante ha sido pues muy buen comportamiento de la bolsa europea y de la bolsa emergente, basado por las dinámicas idiosincráticas de cada uno de los diferentes mercados, junto con la depreciación del dólar,
que también ha sido un factor que ha favorecido al buen comportamiento. En la medida que el escenario a nivel mundial sea de una desaceleración y que no se acelere esa caída, pues en principio las bolsas pueden tener mucho mayor aguante de los niveles actuales. Fenomenal. Mencionaste una pregunta que también nos hacen respecto al dólar. Efectivamente, teníamos un dólar sumamente fortalecido en el año 2022 y ahora tenemos un dólar que se ha debilitado. ¿Cuál ves tú que pueda ser la tendencia del dólar para los próximos, a lo largo de este año? La variable que nosotros hemos estado manejando en el año 2022 es la variable de riesgo geopolítico, como mencionaba Alfonso, que siempre favorece a comprar la moneda más defensiva, que es el dólar. Y la segunda es la variable de masa monetaria. A medida que la masa monetaria se ha vuelto a reacelerar en los últimos meses, eso ha provocado que el dólar se haya ido depreciando. Y es un factor que pensamos que en la medida que siga el crecimiento económico mundial, debería continuar a ver que el dólar, por esa parte más geopolítica y monetaria, pueda seguir depreciándose. El único factor el cual puede favorecer a la apreciación del dólar en la segunda parte del año es el mantenimiento, o incluso que a día de hoy no se cotiza, pero que hay que tener una mente bastante abierta a la posibilidad, es que la Reserva Federal, si realmente la inflación de servicios, pues, que no es nuestro escenario central, se reacelerase, pudiera abrir la posibilidad a aumentar tipos de interés, lo que haría que el diferencial de tipo de interés contra el resto del mundo esperado pues, aumentase y eso hiciese que atrayese flujo con respecto al dólar. Pero nuestro posicionamiento debería ser a día de hoy que los niveles actuales o de continua pues, depreciación a lo largo del año. Muy bien. Pues quiero darles las gracias a Alfonso, a Juan de y a Nicolás por haber participado en esta charla. Habíamos establecido 40 minutos para hacer una actualización de nuestro Global Market Outlook. Esperamos que les haya sido de utilidad y hasta una próxima ocasión en una nueva Wealth Talk. Muchas gracias.